Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el estudio de la lección número 4 para el sábado 27 de enero. El Señor oye y salva. Clama a los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, 17. Los salmos sostienen una invariable verdad, la que el Señor es el soberano del universo, que habita en el tercer cielo y en la santidad, pero que a la vez es un Dios cercano que escucha las invocaciones de su pueblo cuando lo hacen con anhelo y con sinceridad. Salmo 145, 18. En la palabra de Dios se establecen condiciones para poder recibir respuesta. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le es agradable. Primera de Juan 5:14. No existen límites ni de tiempo ni espacio que impidan que responda a nuestras súplicas. El desarrollo del gran conflicto testifica de una protección constante de Dios para cada uno de nosotros. En esta oportunidad estudiaremos 5 temas de seguridad y confianza y esperanza que nos muestran a un Dios real que permanece a nuestro lado y está activo en nuestro favor. Número 1. Dios nos conoce personalmente. 2. Dios se preocupa por nosotros. 3. Dios es nuestro refugio. 4. Dios es nuestro defensor. Y 5. Dios es nuestro gran libertador. Y finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el Dios que conoce nuestra vida personalmente. Tenemos el Salmo 139, que exalta la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia de Dios, sus atributos exclusivos. Imparte también una cátedra de embriología, afirmando que Dios conoce todos los detalles de nuestra vida, desde la concepción hasta el alumbramiento. Ve cómo se forma el feto y se desarrolla en el vientre de la madre, y conoce también la vida posterior al nacimiento. El salmista busca inspirarnos confianza en Dios. Si Él nos conoce de tal manera, no erraría en dar aquello que necesitamos, y aún que consideramos imposible para nuestra capacidad humana. Él es un Dios omnipotente, es un Dios de milagro. Nada lo toma en una situación gravosa como para decir que Él es incapaz de socorrernos. Nos conoce personalmente y comprende nuestras necesidades y tiene buenos propósitos para la vida nuestra. Además tiene el poder para hacerlos realidad. Por lo tanto, no tomemos sus promesas como frases de un libro. Dios ha empeñado su palabra fiel y sus promesas de liberación y de oportuno socorro, y no son promesas ni palabras ni temas superficiales. Si en el Salmo 139 se nos presenta que la presencia de Dios llena toda la tierra y no hay lugar por recóndito que sea, que no esté a su vista visible. Salmo 139, verso 8 al 12. Él trasciende a todo lo que su palabra llamó a la existencia. Todo está sujeto a su voluntad y poder, y sin su sostenimiento constante, nada puede subsistir. Hebreos 1:3. Dios conoce además la duración de nuestro viaje por este mundo y los secretos íntimos de nuestros corazones. Salmo 139 del 2 al 4. Pero por amor nos ha valorado tanto en la preciosa sangre de su Hijo, Jesucristo, Primera de Pedro 1 del 18 al 20, y está más que interesado en darnos seguridad eterna y salvación. En lugar de asombrarnos y tener miedo, debemos de percibir que está dispuesto a ayudar, sabe cómo hacerlo y ni siquiera necesita escuchar nuestra exposición de necesidades. Debiéramos ir a Jesús como cuando un niño se lanza en los brazos poderosos de su Padre y pedirle que elimine de nuestra vida aquello que perturbe nuestra relación con Él. Conocer todos estos detalles produjo un estallido de alabanzas en el salmista y debiera producir el mismo impacto en nuestra vida, ya que tenemos también mayor conocimiento de su carácter a la luz del Nuevo Testamento, del plan de la redención y del Evangelio eterno. Y mientras tenemos vida y esté vigente el tiempo de la gracia, sabemos que Dios está dispuesto a salvarnos. Continuamos con Dios se preocupa por nosotros. La experiencia de David
En su calidad de pastor y como rey, le dio suficientes elementos para expresar su gratitud por la providencia divina en situaciones cruciales y de amenazas de muerte. Él sabe que el Dios que estuvo con él en el pasado estaría en el presente y en su futuro inmediato y eterno. En el Salmo 40, en los primeros 3 versículos, describe una situación difícil, comparándose con alguien que cae en el cieno y sin el control de sus movimientos se va hundiendo y le asfixian el temor y la desesperación. Clama a Dios como su única esperanza de liberación, y nosotros debiéramos ver a Dios de la misma manera, como un Dios misericordioso y amante, y con una disposición a atendernos, aun cuando hemos perdido el control de las variables de nuestra vida y todo pronostica nuestra ruina. El salmista testifica que Jehová escuchó su clamor y lo sacó de la desesperación y lo puso en una roca firme y afirmó en ella sus pasos. Su liberación fue para él un cántico nuevo, una nueva oportunidad para vivir. Si comprendemos la importancia de colocar nuestras vidas en las manos de Dios, no intentaremos enfrentar las amenazas sin pedir su pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Salmo 46:1. Él ha prometido: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Salmo 55:22. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:15. El salmista sigue exponiendo lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Él sabe que vive en su presencia. Al Señor he puesto siempre ante mí. Salmo 16:8. En ti confiaron los que conocen tu nombre, por cuanto Jehová no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 9:10. Sabe por experiencia clamar a Dios desde lo profundo de su angustia y desesperanza, y en ninguna fase de su vida pasa desapercibida delante de él, sin que él muestre tierna consideración. Salmo 131 y 2. En el Salmo 121, de nuevo expresa su confianza en la protección divina. Celebra su poder obrando en su favor. El salmista inicia con la frase: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Versículos 1 y 2. Los pueblos paganos veían en los montes la habitación de sus dioses, pero el salmista no se limita a poner su confianza en las rocas fuertes de las montañas, sino que dice: mi socorro viene del Creador de todo lo que existe. Las montañas son la fortaleza rocosa que ha sido un lugar de refugio para su pueblo en tiempos de persecución. Los cristianos valdenses huyeron al Piamonte en búsqueda de refugio de la Inquisición del papado. Isaías 33:16 nos recuerda también a nosotros que el pueblo remanente huirá en tiempo de la angustia final a la fortaleza de las rocas en las montañas. Pero como el salmista, sabrán que su socorro viene del Dios creador del universo. El salmista sabe que solo Dios puede librarlo de la caída moral y sostener su vida espiritual con firmeza y seguridad. Versículos 3 y 4 dice: no dará tu pie al resbaladero. No permitirá que los atractivos del mundo y las ventajas terrenales nos deslumbren y desvíen el pie del sendero recto. Salmo 119:105, Proverbios 4:26, Hebreos 12:13. Esta última palabra, resbaladero, se usa también para indicar un temblor, deslizamiento o tambaleo. Y esto es tan profundo en su significado que aún en medio de las conmociones de la tierra, cuando la visiten los juicios retributivos de Dios, el Señor afirmará nuestros pasos. Salmo 46 del 1 al 3. Él es un Dios protector que nos vigila de día y de noche. Es nuestro guardián y descansamos en Él seguros. En el versículo 5 alude tanto a la cercanía de Dios como la sombra se mueve en la misma dirección de nuestra mano. Y la sombra es una evocación a su función protectora, como cuando la columna de nube protegía a Israel en su peregrinaje en el desierto. Éxodo 13, 21, 22. Y la mano derecha señala su destreza y el poder de Dios, quien nos adiestra para enfrentar con seguridad las batallas de nuestra fe. Salmo 89, 13, 144, 1, 16, 8, 110, 5. En el versículo 6 al 8 indica que Dios guardará a su pueblo de todo mal, y ni siquiera el sol que quemará la hierba y los frutos de la tierra. Joel 1 del 10 al 12, y secará los manantiales, y quemará a quienes recibieron la marca de la bestia. Apocalipsis 16, 8,
que son los azotes de las 7 postreras plagas, no dañará a ninguno de los sellados del siervos del Dios Altísimo. Apocalipsis 7 del 1 al 3. Confiamos que Dios guiará hasta el fin mismo del tiempo a su pueblo con seguridad y cumplirá sus propósitos. Y podemos saber que es un gran privilegio el nuestro, el invocar el nombre bendito de Dios. Jeremías 29 del 11 al 13, Romanos 10, 13. Continuamos con Dios en nuestro refugio. Las adversidades, pruebas y dificultades son virtudes pasivas que revelan nuestros defectos de carácter y nuestra gran necesidad de ayuda divina. Y son los medios por los cuales Dios desarrolla su proceso de refinamiento y purificación de nuestras vidas. La confianza en Dios y en su deliberado reconocimiento de su señorío se puede expresar también en los salmos. También nosotros tenemos circunstancias que afectarán nuestras vidas y por difíciles que sean, se nos invita a desarrollar la confianza. La palabra hebrea emuná significa confianza, fidelidad, lealtad, firmeza, y debe de estar arraigada firmemente en Dios y en su verdad, y está íntimamente ligada a la obediencia, a su santa palabra. El salmista confía en que Dios lo protege como quien cuida la niña de sus ojos en el Salmo 17, versos 7 al 9. Y confía también que como las aves protegen a sus críos en la sombra de sus alas, así disfrutamos nosotros de la protección de Dios. Confirmemos esto en los Salmos 36, 7, 57, 1, 61, 4, 63, versos 7 y 91, 4. Palabras que también fueron utilizadas por Cristo en Mateo 23, 37, dando a entender a Jerusalén cómo quiso Él abrigarlos con su protección, pero ellos no se lo permitieron. Nosotros debemos de buscar la protección de Dios en nuestros momentos de peligro, presentes y futuros, y saber que Dios reaccionará en nuestra defensa como quien instintivamente protege de cualquier daño la pupila de sus ojos. Deuteronomio 32, 10, Proverbios 7, 2, Zacarías 2, 8. En el Salmo 91, del verso 2 al 7, el testimonio del salmista dice: diré yo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío, eres mi escudo. Salmo 91, 2. Surge esta expresión de su experiencia en el pasado que fortalecía su fe para enfrentar el futuro. El que habita al abrigo del Altísimo, al Todopoderoso Dios, verso 1 y 2, recuerda a él que él le había librado de las trampas de sus enemigos y de los ataques satánicos en pestilencias y en mortandades. Salmo 91, 4. Pero esto tiene una aplicación especial para el tiempo de angustia final, cuando será más que evidente la diferencia entre el justo y el malo. Malaquías 3:18. En el tiempo en cuando las 7 postreras plagas indiquen que caerán 1,000 y 10,000 a la derecha de sus escogidos, que serán protegidos por el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7 del 1 al 3. Por cuanto ellos pusieron en Dios su amor y su voluntad, Él los vindicará de las manos de sus enemigos, que planificarán su eliminación total. Y también les promete que los saciará de larga vida, les dará vida eterna y les mostrará su salvación. Continuaremos con Dios es nuestro defensor. El Salmo 114 describe poéticamente el éxodo y la prodigiosa liberación de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Menciona el milagro de la división de las aguas del Mar Rojo y el cruce de su pueblo en tierra seca, y cómo estas aguas divididas se volcaron sobre los ejércitos del faraón. Y esto fue noticia para todos los pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Y esto es recordado anualmente por todos los hebreos en la celebración de la Pascua. Este salmo fue también la inspiración cuando en el paso del tiempo Israel volvió a caer en cautividad y llevado a Babilonia. Y muchos de los intérpretes de la Biblia veían en este salmo un símbolo del poder de Dios para dar salvación a su pueblo. Pablo describe un resumen en 1 Corintios 10 del 1 al 4, y él ocupa los 5 todos para describir cómo todo el pueblo
recibió la protección de Dios bajo la nube, la liberación del cruce del Mar Rojo. Y cuando el pueblo, al cruzar el mar, teniendo los ejércitos del faraón detrás de ellos, aparentemente estando muertos, Dios solo permitió que su paso por las aguas fuera un símbolo de un bautismo tipológico en las aguas de la muerte, porque salieron a tierra firme al otro lado del Mar Rojo con vida. Todos fueron bautizados en Moisés como un tipo de Cristo, en la nube, símbolo del Espíritu Santo, y en el mar, símbolo de su bautismo en agua. Y todos comieron el trigo de los cielos, el maná, símbolo de Cristo y de su santa palabra, que sostiene la vida del creyente. Juan 6:35 y Mateo 4:4, y todos bebieron del agua de vida de la peña de Oreb, que es también el símbolo de Cristo que lo seguía. Juan 4:10, 7:37 y 38, Salmo 114:7. En la teología adventista utilizamos esta narración de Pablo para describir la experiencia del remanente desde su salida del mundo y de la Babilonia mística, aceptando la invitación del mensaje del tercer ángel, y luego en su peregrinaje en la tierra y su sobrevivencia milagrosa de los azotes finales de las 7 plagas postreras. Apocalipsis 14 del 6 al 13 y 18:4, hasta que lleguemos en la segunda venida de Cristo y entremos en la tierra prometida, la Canaán celestial. Y nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos, 1 Corintios 10:11, somos amonestados a considerar nuestra liberación futura de los ataques de Babilonia mística en el tiempo de angustia sin precedentes. Daniel 12:1, Jeremías 37, Apocalipsis 17:14 y 15 del 2 al 4. Porque Dios es el que tiene el control sobre los eventos del futuro. Salmo 46 del 1 al 3, Apocalipsis 6:14 y 16:18. Dios liberará a su pueblo de los eventos de la 7ª plaga en el desenlace de la batalla del Armagedón, y se testificará de su poder para librar al remanente escatológico de la destrucción mundial. Continuamos con el Dios, nuestro gran libertador. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, asegura la existencia de un santuario celestial y Dios es su constructor. Hebreos 8:1 y 2. Moisés, Isaías, Ezequiel, Juan el vidente de Patmos y Pablo en Hebreos y muchos de los salmistas tuvieron una visión del santuario celestial. Leemos el Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, y lo confirma también Juan en Apocalipsis 11:19. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y se veía en el templo el arca de su alianza. A Moisés se le ordenó construir un santuario conforme al modelo del celestial, y dice Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y en el verso 9 y 40, conforme a todo lo que te he mostrado, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así haréis, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En 1 de Reyes, capítulo 8, 31 al 32 y 38 al 39, se nos enseña la relación entre los asuntos de la tierra y del cielo a través del santuario. El israelita que oraba a Dios desde el santuario terrenal era escuchado por Dios en el santuario celestial. El ministerio del santuario terrenal caduca con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, cuando el velo del templo se rasga en dos de arriba abajo y deja al descubierto el lugar santísimo y derriba el muro de separación entre judíos y gentiles. Mateo 27:51. El templo de Jerusalén fue destruido finalmente por los romanos en el año 70 después de Cristo. Daniel 9:26, Mateo 24:1 y 2. Pero el santuario celestial permanece y Cristo es el ministro del santuario celestial. Hebreos 4 del 14 al 16 y Hebreos 8:1 y 2. Debemos ver en los servicios del santuario terrenal
una ilustración de las realidades venideras en Cristo. Él fue tipificado en todo el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Pero también debemos verlo tipificado en la obra del sacerdote y del sumo sacerdote, en su mediación, intercesión y purificación del santuario de los pecados del pueblo. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los salmistas veían a Dios librando a su pueblo desde su santuario, Salmos 68:5 y 35. Lo ven como padre de los huérfanos, defensor de las viudas, viendo desde su santa morada, siendo temible desde su santuario. El Dios de Israel, el que da la fortaleza y vigor a su pueblo. En el Salmo 20, del 1 al 6, dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Y haga memoria de todas tus ofrendas. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en nombre de nuestro Dios. Dios conceda todas tus peticiones. Dios habita en la santidad de su santuario, sin embargo nosotros, los pecadores indignos, tenemos acceso por los méritos y la obra de Cristo al trono de su gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:15 y 16. La confianza del cristiano descansa en los méritos de Cristo y nuestra relación con Él dentro de los beneficios del plan de la salvación se ven en los resultados de una transformación maravillosa y milagrosa de nuestras vidas por el poder de su gracia redentora. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Colosenses 2, versos 6 y 7. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a una obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe entramos velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor, Hebreos 6:20. Ahí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Ahí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino al trono del Padre y a través de su mediación puede ser presentadas ante Dios los deseos sinceros de todos aquellos que se allegan a Él con la fe. Cristo en su santuario, página 121. Estamos en el gran día de la expiación y la sagrada obra de Cristo se lleva a cabo en este momento en favor del pueblo en el santuario celestial. Debiera de ser este nuestro estudio constante. Debemos enseñarlo a nuestros hijos, el significado típico de la expiación y cómo era una época especial de gran humillación y confesión del pecado ante Dios. El día simbolizado por la expiación ha de ser del mismo carácter. Todo aquel que enseña la verdad por precepto y ejemplo debe de darle a la trompeta un sonido certero. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 490. Tendrá lugar la batalla del Armagedón y ese día no debe de encontrarnos durmiendo. Debiéramos estar despiertos como vírgenes prudentes, con aceite en nuestras vasijas y lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra y una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros
y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin mismo del mundo. Mensajes Selectos, tomo 3, 487. Dijo el ángel: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado al cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, del 1 al 5. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación. Entonces la crisis del pueblo de Dios le proporciona a éste la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Mientras un poder satánico está conmoviendo los elementos de abajo, Dios envía luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado en todo el mundo. Señales de los tiempos del 12 de junio de 1893, Maranata, el Señor viene, página 185. Como he anticipado en todo paso del avance hasta nuestra condición actual, al repasar la historia pasada, puedo decir: alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho, y me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer en el futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que Él nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Notas biográficas, página 216, eventos de los últimos días, página 64. Después de estudiar este importante estudio, les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia del Señor, llena de bendiciones para todos.